Bueno, gracias a todos por venir. La verdad que siempre es una alegría poder estar, conocer a las personas que todavía no conocíamos, pero que poco a poco nos vamos conociendo. Y como decía, muy agradecidos por el privilegio que Dios nos da de poder volver a estar aquí un día más. Y saben, para los que ya venimos desde algunos meses trabajando, perdón, simplemente quiero comprobar que está todo correcto, que estamos hablando acerca de la identificación de los pactos, ¿sí? Y estamos tratando de crecer un poquito más cada vez en el entendimiento de la realidad del pacto en el cual usted y yo hemos sido posicionados por su gracia maravillosa. Así que eso es lo que venimos desarrollando mes tras mes y yo le voy a invitar a que podamos abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 3. Primera de Corintios capítulo 3 a partir del versículo 1. Y vamos a ver dos pasajes en los que vamos a ir trabajando en estos días. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1. En adelante dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales. Bueno, les comento por los que no saben, yo leo la Nueva Versión Internacional, ¿sí? Quizás si usted tiene la Reina Valera 60 es un poco diferente nada más. Yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Cuando uno afirma, yo sigo a Pablo, y otro, yo sigo a Apolos, no es porque están actuando con criterios humanos. Quédese con esa afirmación de Pablo, criterios humanos. Versículo 5, después de todo, y aquí es donde Pablo empieza a, bueno, ya viene obviamente soltando ciertas cosas, pero aquí empieza a, como diríamos, a poner el dedo en la llaga un poquito. Empieza a tocar ciertos puntos que son claves y necesarios. Dice, después de todo, ¿qué es Apolos? O sea, ¿por qué le damos tanto mérito a Apolos? Y claro, al leer esto, alguno podría decir, bueno, claro, Pablo, tú estás, ¿cómo se diría? Estás minimizando o despreciando o menospreciando a Apolos para exaltarte tú un poquito, ¿no? Para decir, bueno, ¿qué es Apolos? Apolos al lado mío no es nadie, ¿no? O sea, yo soy Messi y lo demás queda ahí relegado a un segundo plano, ¿no? Pero es interesante que no se queda ahí. Dice, ¿qué es Apolos? Y entonces dice luego, ¿y qué es Pablo? O sea, no es que yo tenga algo contra Apolos, es que resulta que ni Apolos ni Pablo son lo importante. ¿Qué es Apolos? ¿Qué es Pablo? Y entonces dice, nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor asignó a cada uno. Yo sembré, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Entonces, Pablo viene aquí desarrollando algo y deja bien claro que él obviamente no va a dejar de hacer su trabajo. Él dice, yo siembro, Apolos riega, y eso lo vamos a seguir haciendo sin ningún tipo de problema. Adelante, adelante. Pero teniendo bien claro que el crecimiento solo lo puede producir Dios. Y esto es importante porque yo ponía esta semana en las redes sociales algo en lo que vengo meditando, Dios me inquieta eso, y es la importancia de entender que hay ciertas cosas que nosotros no podemos producir. Y nosotros como funciones, en este caso la función pastoral que desempeño, obviamente yo tengo un trabajo de predicar el Evangelio, pero hay cosas que yo no puedo producir en la gente. Por ejemplo, el crecimiento. El crecimiento no lo puede producir ninguna persona en esta tierra. El crecimiento solo lo da Dios. Dios es el único que hace que usted y yo podamos crecer. La revelación tampoco la puede producir nadie. Huyamos de esas personas que dicen, prepárate para la revelación que estoy a punto de soltarte.
Escuche, nosotros no podemos soltar ninguna revelación. Nosotros no podemos producir revelación en la gente porque eso solo lo hace Dios. Pablo dice en Gálatas capítulo 1, cuando al Padre le plació revelarme a su Hijo. Ya, fíjese qué interesante. Pablo no dice, no, porque vino Pedro y Pedro me trajo la revelación del Hijo. No, no. Dice, al Padre le plació revelarme al Hijo. Entonces nosotros vemos aquí, hemos estado tocando, cuando hemos ido hablando de la identificación de pactos, saltamos al versículo 10, y dice Pablo, según la gracia que Dios me ha dado, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro construye sobre él. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Muchas veces hemos hablado acerca de cabeza y cuerpo, ¿verdad? Y hemos dicho, bueno, Cristo es la cabeza y nosotros, por la gracia de Dios, somos parte del cuerpo de Cristo. Todos y cada uno de nosotros somos miembros de este cuerpo. Y a veces cuando hablamos acerca de esto, hablamos diciendo, lo mismo que tiene la cabeza, lo tiene el cuerpo. La misma autoridad que tiene la cabeza, la tiene el cuerpo. Y eso es cierto, sin ninguna duda. Pero hay un punto clave que debemos tener bien claro respecto a esto, y es que cuando hablamos de cabeza hablamos de sistema de gobierno. Es decir, todo lo que nuestro cuerpo hace es el resultado del gobierno de la cabeza sobre nosotros, ¿sí o no? Usted me ve ahora moverme y usted me ve hablar, esto porque hay aquí un sistema de gobierno que es el que produce todo eso. La cabeza, Cristo, es el sistema de gobierno de la iglesia. La iglesia no tiene miles de cabezas, la iglesia tiene una cabeza. Cuando una función pastoral se cree cabeza de la iglesia, ya tiene un problema. Porque nadie es dueño de la iglesia sino solo Dios. La iglesia solo le pertenece a aquel que pagó por ella. No hay más. ¿Y quién pagó por ella? ¿Usted conoce a algún pastor que pagó por la iglesia a precio de sangre? No. El único que pagó por la iglesia es nuestro Señor Jesucristo. Es decir, usted y yo le pertenecemos ¿a quién? Usted y yo no le pertenecemos a Gracia y Fe Madrid. No, no. Nosotros le pertenecemos a Él. Somos parte de su cuerpo y nuestra pertenencia está en Él. Y eso es lo que necesitamos entender. Ahora, 2 Corintios 3, 2 Corintios capítulo 3, versículo 7, hemos estado viendo aquí algunas cosas y vamos a seguir desarrollándolo. Porque es muy necesario que nosotros entendamos en qué pacto hemos sido posicionados. Es clave y determinante que entendamos, y simplemente permítame repasar esto un poquito, pero la Biblia obviamente tiene un hilo conductor. ¿Sí? Usted tiene su Biblia, no nos vamos a detener mucho aquí, pero nuestra Biblia, usted sabe, está compuesta por 66 libros diferentes. 39 Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento, pero todos ellos están atados, ligados por una misma cosa, el hilo conductor, Cristo, el propósito eterno del Padre. Desde el principio de Génesis hasta el final de Apocalipsis, lo que une absolutamente todo es el propósito eterno del Padre, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en medio de todo eso, nosotros necesitamos entender que hubo una época en la que todo eran sombras, tipos y figuras. No era la realidad, era sombra, tipo y figura. Nosotros ahora, para los que nos siguen por Facebook y YouTube, sabrán que estamos enseñando una nueva serie que se titula Cristo, la única realidad. Y el jueves hablábamos acerca de la realidad eterna. Cristo es nuestra realidad eterna. Ahora, ¿por qué usamos la palabra realidad? Porque es una palabra que aparece muchísimo en el Nuevo Testamento. Es la palabra aletheia. Y es interesante que Jesús mismo dijo, yo soy la verdad. Yo soy la aletheia.
Y claro, aletheia significa realidad, significa verdad, y posiblemente para muchos de nosotros, cuando oímos eso, decimos, bueno, Cristo es la verdad, en Él no hay mentira, etcétera, etcétera. Pero para el judío es otra cosa, porque el judío estaba lleno de tipos, sombras y figuras. Es decir, el judío aprendió porque el sistema por más de 1500 años fue ese. Y parte de la ley, ¿qué era? Era, dile a tus hijos y a los hijos de tus hijos, muéstrales la ley, edúcalos en la ley. De hecho, yo hablaba con un hebreo y a día de hoy todavía ellos, los hebreos, los niños, se siguen aprendiendo el Pentateuco de memoria con 5 años, con 6 años. Imagínense. O sea, el Pentateuco entero de memoria. A veces a nosotros nos cuesta memorizar un versículo. Y ellos se saben el Pentateuco entero, porque ellos de padres a hijos van transfiriendo esa tradición. Entonces ellos son educados en un sistema, no solamente en unos mandamientos, porque a veces el problema que tenemos cuando hablamos de ley es que pensamos la ley son los mandamientos de Dios. No, la ley era un sistema gobernante. La ley era lo que gobernaba al pueblo de Israel durante toda esa época. Todo lo que el pueblo de Israel hacía a partir de Éxodo 19 y 20 estaba bajo el gobierno de la ley. Todo. Políticamente hablando, económicamente hablando y obviamente religiosamente hablando. Todo estaba bajo ese sistema. Todo estaba bajo ese gobierno. Ahora nosotros, por la gracia de Dios, hemos sido establecidos en la realidad. Nuestra realidad es Cristo, ¿sí? Y fíjese qué interesante Pablo lo que dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 7. El ministerio que causaba muerte. ¿De qué está hablando? Bueno, si no lo sabemos, Pablo lo resuelve en la siguiente frase. El que estaba grabado con letras en piedra. Ahora sí, ¿de qué está hablando? De la ley. Porque lo que fue grabado en piedra fueron los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos son el resumen de los 613 mandamientos que quedaron establecidos en la ley. Y Pablo a ese sistema le llama el sistema de muerte, el ministerio de muerte. Y luego sigue diciendo, ese ministerio fue glorioso, no estamos negando la gloria del antiguo pacto. Lo que Pablo quiere decir es, esa gloria era inferior a la gloria que nosotros estamos viviendo hoy. El problema de algunos cuando predicamos la realidad de Cristo, la realidad de la gracia, es que piensan que negamos la gloria del antiguo pacto. No, el antiguo pacto tuvo gloria, pero no es comparable a la gloria en la que usted y yo hemos sido posicionados. Esa es nuestra realidad. Dice, fue tan glorioso que los israelitas no podían mirar la cara de Moisés debido a la gloria que se reflejaba en su rostro, la cual ya se estaba extinguiendo. Pues bien, si aquel ministerio fue así, ¿no será todavía más glorioso el ministerio del Espíritu? Si es glorioso el ministerio que trae condenación, ¿cuánto más glorioso será el ministerio que trae la justicia? Fíjese qué 2 definiciones nos da Pablo respecto a la ley. Ministerio de muerte, ministerio de condenación. ¿Y cómo vino Jesús? Jesús vino lleno de gracia. ¿Quién es Jesús? Él mismo dijo, yo soy no solamente la verdad, yo soy la vida. ¿Sabe? A usted y a mí se nos ha dado la misma vida de Dios. O sea, tenemos la misma vida de Dios en nosotros. Él está viviendo a través de nosotros. Y eso es la gloria de este nuevo pacto en el cual hemos sido posicionados. Ahora estuvimos viendo, voy a decirlo rápido, pero estuvimos viendo diferencias entre los pactos para que podamos identificarlos. Esto simplemente es para identificar. ¿Por qué? Porque la iglesia se vuelve inefectiva cuando no entiende el pacto en el que ha sido posicionada. Porque nos volvemos inefectivos cuando tratamos de mezclar conceptos de pactos. El antiguo pacto no existe más.
está acabado, está finalizado. No hay más. ¿Qué tal, caballero? O sea, cuando alguien trata de vivir en conceptos del antiguo pacto, no se puede. Podemos intentarlo, podemos pensar que quizás sí podemos traer conceptos del antiguo pacto a nuestra realidad, pero no se pueden. Y necesitamos identificar eso. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a ser efectivos en lo que tenemos que hacer. Porque vamos a seguir tratando de caminar bajo un pacto que no existe, que no está más. Entonces, estuvimos hablando de algunas diferencias y una de ellas, que era una de las más clave, por así decirlo, era el Dios interno. ¿Sí? Una de las grandes diferencias es antiguo pacto. ¿Qué clase de Dios era en el antiguo pacto? Un Dios externo. Estaba afuera. ¿Qué clase de Dios está en el nuevo pacto? Un Dios interno. Es decir, usted y yo no tenemos que tratar de alcanzar la presencia de Dios. Usted y yo somos portadores de la presencia de Dios. Si usted ha venido hoy aquí para encontrarse con la presencia de Dios, perdió su tiempo. Porque usted, yo le agradezco que haya venido, no piense que no estoy contento. Yo estoy muy contento que usted haya venido, Pero también le voy a decir algo. No necesitaba salir de casa para encontrarse con Dios. Porque la presencia de Dios está dentro suyo. Usted no necesita ir a un local para encontrarse con Dios. Dios está en usted. Lo que necesitamos es ser conscientes de que Dios me habita. Entonces, claro, algunos ahora están pensando, si me lo hubieras dicho antes, Kenneth, me ahorro el viaje. Por eso no se lo he dicho antes, se lo digo ahora. Pero aún así espero que en la próxima reunión volver a verle igualmente. Pero bueno, si usted ha venido aquí para encontrarse con la bendición, también perdió su tiempo. Porque la bendición no está en este lugar. Este lugar, aquí no está la bendición de Dios. La bendición de Dios está dentro suyo. La bendición de Dios ya me habita. Donde usted va, usted ya va con la bendición. Usted no necesita, antes de salir de casa, orar. Señor, bendíceme. No, donde usted va, la bendición va con usted. Esa es la realidad. Necesitamos entender esas cosas, porque en el antiguo pacto era un Dios externo, pero en el nuevo pacto es un Dios interno. Dios me habita. Dios está en mí. Dios forma parte de mí. Él es mi todo. Entonces, estuvimos viendo diferentes cosas. Hablamos del ministerio de condenación que dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. No hay condenación. Ya no hay más condenación. Y estas son cosas que a veces, depende de dónde hayamos venido, depende de qué trasfondo tengamos, son cosas que nos cuestan de abrazar. Pero esta es la realidad. Dios no puede condenarme porque Él decidió no condenarme. Eso es tremendo. O sea, escuche bien, Dios no tiene registro de nuestros pecados. A veces la gente dice, no, porque Dios te va a traer convicción de pecado y te va a hacer sentir mal. Él no puede traer convicción de pecado sobre mí porque Él decidió no tener registro de mis pecados. Él decidió no acordarse. No me acordaré de tus transgresiones e iniquidades. No lo haré, dice Dios. No lo haré. O sea, Él no tiene registro. Yo no sé cómo usted creció, a veces algunos han escuchado esto porque lo he repetido alguna vez, pero yo crecí en mi adolescencia con 13, 14, 15 años, que a mí me decían cuando lleguemos al cielo, vamos a estar todos allí cuando ocurra ese rapto que algunos nos vendieron, ¿verdad? Ese rapto que vamos a salir todos flotando y tal, todas esas cosas ficticias que nos vendieron los evangélicos, ¿no? Entonces dice, bueno, cuando estemos todos allí, ¿qué va a pasar? Pues resulta que en el cielo hay una pantalla de cine espectacular, de las más grandes que usted se pueda imaginar. Una pantalla de cine impresionante. Hombre, para que la podamos ver todos en el cielo tiene que ser grande el asunto, tienes un pantallón.
Y en esa pantalla se va a transmitir, a proyectar toda nuestra vida. Eso me decían. Yo con 14 años, con 15 años, me decían, Kenneth, cuando llegues al cielo, toda tu vida se va a ver ahí. Así como está este proyector, ¿no? Para que todo se vea aquí, pues ahí. ¿A cuántos les gustaría que pasara eso? Levante su mano. Nadie quiere que pase eso. No sabe uno dónde esconderse en el cielo, ¿verdad? Para no pasar vergüenza. Porque se supone que todo lo que hicimos, bueno y malo, todo, ahí va a estar. Pero no es así porque Dios decidió no tener un registro de nuestros pecados. ¿Sabe qué es lo que Dios ve cuando le mira a usted? Ve al Hijo. Pero no a usted como hijo, sino al Hijo con mayúsculas. El Padre está viendo al Hijo. ¿El Hijo es perfecto? El Hijo es perfecto. ¿Hay falla en el Hijo? No hay falla en el Hijo. ¿Hay pecado en el Hijo? No hay pecado en el Hijo. ¿Y dónde está usted? En el Hijo. Por eso Pablo dice, hey, no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Cuando predicamos estas cosas, algunos piensan que nos decantamos por una gracia exagerada, algunos utilizan este término, la hipergracia, y yo lo decía el jueves, es que la hipergracia es necesaria porque solo una hipergracia puede salvar a un pecador como yo. O sea, usted y yo estábamos perdidos, estábamos en pecado, estábamos mal, y la gracia nos sacó de ahí y nos colocó en Cristo. Si eso no es una sublime gracia, entonces dígame lo que es. John Newton dijo, ¿no? Sublime gracia. Yo era un traficante de esclavos. O sea, el autor del himno Sublime Gracia traficaba con esclavos. ¿Y sabe qué significa eso? Que mató a mucha gente. Porque los esclavos que se enfermaban los tiraban por la borda. Los esclavos que se debilitaban los tiraban por la borda porque no servían, no los podían vender. Y él dice, yo lo único que sé es que yo era un ciego y ahora veo. Sublime gracia que me salvó a un pecador como yo. Entonces algunos piensan que cuando hablamos estas cosas, la gente va a salir de la reunión diciendo, wow, qué bien, ahora puedo pecar todo lo que quiera, me han dado carta blanca para pecar todo lo que quiera, porque Dios no tiene registro de mis pecados. Pero no tiene nada que ver con eso y es lo que vamos a empezar a ver a partir de hoy. Simplemente vamos a ver algunas cositas más, diferencias entre la ley y la gracia, para que podamos ya adentrarnos de lleno en entender más la gloriosa gracia de nuestro Dios, la realidad de este pacto de gracia en el que usted y yo hemos sido posicionados. Ahora, ¿qué pasaba con la ley? Algunas cositas que le digo rápido. La ley decía, haz esto o si no muere. La gracia dice, ya está todo hecho, ahora simplemente vive con la vida del Hijo en nosotros. La ley dice, paga lo que debes, la gracia dice, ya está pagado en su totalidad. La ley nos hace conscientes del pecado. La ley hace que, porque, ¿qué dice Pablo? Si no fuera por la ley yo no sabría lo que es pecado. La ley nos hace conscientes del pecado. Corintios dice que la ley es lo que le da fuerza al pecado, ¿o no? Muchos lo habrán experimentado. Y con los niños. Usted meta a un niño en una habitación y hay 5 puertas. Imagínese que hay 5 puertas. Y usted le dice al niño, ahí tienes 5 puertas, puedes abrir las puertas que quieras, entrar, jugar con todo lo que hay. Solamente hay una de las 5 que no puedes abrir y no puedes mirar lo que hay al otro lado. Solo una, esta de aquí. Las demás puedes abrirlas todas, puedes jugar con lo que hay dentro, pero esta ni se te ocurra mirar ahí, que no se te ocurra abrir. ¿Usted sabe qué puerta quiere abrir el niño? La única que no puede. ¿O no? Porque la ley le da fuerza al pecado. ¿Usted piensa que en el pueblo de Israel había gente que no adulteraba porque no querían adulterar? No.
Algunos no adulteraban, aunque tenían unas ganas tremendas de adulterar. ¿Y por qué no adulteraban? Por las piedras. Porque le tenían miedo a las piedras. Porque si les enganchaban, les apedreaban. Adelante, adelante, ¿qué tal? ¿Bien? ¿O no? Si les enganchaban, les apedreaban. Entonces no es que dijeran, no, yo le quiero ser fiel a mi esposa para siempre. No, no, decían, a mí me gustaría serle infiel a mi esposa, pero si me ve el Moy, si Moisés me ve, mi amigo Moy me engancha, se acabó el asunto. Así funcionaba la ley. Entonces nosotros necesitamos entender que la ley nos hace conscientes del pecado, pero la gracia nos hace conscientes del Hijo. La gracia hace que nuestra mirada esté puesta en el Hijo, que podamos mirarle a Él, que podamos verle a Él, que podamos poner nuestra mirada en Él y darnos cuenta que sí, nosotros a veces fallamos. No levante la mano, pero ¿quién no falla aquí? No me levante la mano. ¿Quién de nosotros no falla si aún el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado como pecado? Todos fallamos, todos. Y eso no significa, porque a veces tenemos el concepto de que pecar es cualquier cosa horrible que podamos hacer. No, 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 es simplemente, repito, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es pecar, porque pecar tiene que ver con errar al blanco, con no acertar. La palabra jamartía tiene que ver con fallar al blanco. Repito, nosotros pensamos pecado, pecado es alguien que ha hecho algo terrible, ¿no? No, es cuando le fallamos al blanco, ya estamos pecando. Y si tenemos que hablar de culpables, lo somos todos. Todos. Pero la gracia nos dice, no, no, deja de mirarte a ti y pon tu mirada en el Hijo. En el único que es perfecto. En el único que no hay pecado en él. Porque esa es la clave. Porque si usted y yo estamos aquí hoy es por causa del Hijo. No es por causa de nosotros. Estamos aquí por causa del Hijo. Si usted y yo estamos aquí hoy no es por causa de que nosotros somos súper mega obedientes. Es por causa de la obediencia del Hijo. ¿Se da cuenta? Porque esto es muy importante. Tratar de seguir funcionando bajo la ley es seguir poniendo presión sobre nosotros y que nosotros tenemos que hacer. Es estar continuamente con ese mensaje. Esto es lo que tienes que hacer. Esto es lo que tienes que hacer. Tienes que portarte mejor. Tienes que ser más santo. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer aquello. Si quieres alcanzar algo de Dios, tienes que seguir haciendo. Eso es ley. Entonces, yo creo que usted estará de acuerdo conmigo que en un porcentaje altísimo, usted se mete en redes sociales y lo que va a escuchar es eso. Tienes que diezmar para que Dios abra las ventanas de los cielos. Tienes que pelear por tu bendición. Tienes que orar para que Dios te bendiga. Ahora la última, lo conté en la congregación en Tarrasa, la última que escuché es que hay intercambio de turno de ángeles, parece ser. Entonces resulta que los ángeles también fichan y también tienen un sindicato, una UGT, comisiones obreras que les dice, no, se están explotando, tenéis que ir haciendo turnos. Entonces ahora se han organizado en el cielo y hay turnos y fichan. Entonces escuché a 2, 3 predicadores diciendo que tenemos que orar a las 3 de la mañana porque a las 3 de la mañana es cuando cambia el turno de los ángeles. Y si usted no ora a las 3 de la mañana, los ángeles que entran en el turno nuevo no saben cuidarle a usted. Porque usted tiene que orar. Tiene que activarlos. O sea, todo consiste en lo que nosotros tenemos que hacer siempre. Y eso nos lleva a que la mirada esté puesta en nosotros continuamente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y sabe lo que va a decir la ley? La ley va a decir siempre, te falta una cosa. Siempre.
Siempre va a ser insuficiente todo lo que hagamos según la ley. Siempre falta algo. Siempre falta algo. ¿Se acuerdan el joven rico? Ok, yo he hecho todo eso. Jesús le dijo, te falta una cosa. ¿Tú crees que has hecho todo eso? ¿Tú crees que has cumplido los mandamientos? Ok, te falta algo. Porque la ley siempre me va a decir que me falta algo. Sin embargo, la gracia me lleva a la plenitud del Hijo. Y no se trata de lo que yo haga, que siempre me va a faltar algo, sino que se trata de lo que el Hijo hizo por nosotros. ¿Qué más? La ley revela y refuerza, obviamente, nuestra separación de Dios. Estábamos separados de Él, pero la gracia revela y refuerza nuestra unión con Dios. ¿Usted sabe que es uno con Él? Dios y usted son uno, para siempre. Donde usted vaya, Dios va. Siempre. Esa es nuestra realidad. Y eso es lo que nos revela la gracia. Nuestra comunión perfecta con Él. Y usted me dice, yo a veces no siento a Dios. Es normal. Con las vidas que tenemos, vamos corriendo de un lado para otro, estresados. Pero es que esto no se trata de sentir. Esto se trata de entender. Dios y yo somos uno. Donde yo voy, Dios va conmigo. Esto parece algo simple, pero ser consciente de ser la habitación permanente de Dios cambia muchas cosas en nosotros. Porque obviamente el entendimiento de Cristo no pone el enfoque en el comportamiento. Creo que eso lo hemos repetido una y otra vez, ¿verdad? Jesús no vino para cambiar nuestro comportamiento. Jesús no vino para que nos comportáramos mejor. Él no vino para que seamos buenos cristianos. No, no vino para eso. Vino porque estábamos muertos y necesitábamos vida. La misma vida de Dios. Pero obviamente la vida de Él en nosotros hace que nuestro comportamiento se vea afectado también. Como resultado de... No como algo que yo estoy obligado a cambiar para que Dios haga algo por mí, pero sí como resultado de vida, esa vida cambia mi caminar también. Esa vida cambia mi forma de andar. Estuvimos viendo que la ley fue dada, pero la gracia vino. La mayor expresión, manifestación de gracia que el ser humano ha experimentado es el Hijo encarnado. El Hijo caminando en esta tierra y muriendo en la cruz. Obviamente, la ley produce desesperación por el propio esfuerzo. Siempre tengo que hacer algo más, el desempeño personal, pero la gracia produce gozo por causa del desempeño y la obediencia perfecta de Cristo. ¿En qué está fundamentada la fe que se nos ha dado? Jamás la fe que se nos ha dado debería estar fundamentada en lo que nosotros hacemos, ni en nuestra obediencia. Porque ninguno de nosotros podemos obedecer perfectamente a Dios. ¿Está de acuerdo conmigo o no? Por muy santos que nos creamos, ninguno puede obedecer perfectamente a Dios. Pero ¿sabe qué? Dios tampoco está esperando eso. Y creo que eso es una buena noticia. Saber que Dios no está esperando de mí una obediencia perfecta. ¡Wow! Eso es buena noticia. ¿Por qué? Porque la obediencia perfecta fue la del Hijo. Y con esa obediencia el Padre quedó satisfecho para siempre. El Padre quedó satisfecho con la obediencia del Hijo. En Filipenses capítulo 2 dice que el Hijo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No cualquier muerte, ¿eh? No fue cualquier muerte. Por eso cuando intentaron matar a Jesús e intentaron tirarlo desde una montaña, ¿se acuerdan? Él pasó entre ellos, se volvieron todos ciegos y Él pasó entre ellos. ¿Por qué? Porque no tenía que morir así. No era cualquier muerte, era la peor muerte de aquella época.
porque la muerte romana en la cruz era la peor de la época. Incluso peor que la muerte, según ley judía, del apedreamiento. La muerte de la cruz, según Roma, era también vergonzosa y de mucho sufrimiento, muchísimo sufrimiento. Y nuestro Señor obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. Esa fue la obediencia perfecta. Y gracias a esa obediencia, usted y yo estamos aquí hoy. No es gracias a nosotros. Por eso no tenemos... Y esto es maravilloso, ¿sabe por qué? Porque la gloria solo va para Él. Que es de lo que se trata. Porque en el momento que nosotros nos paramos, entienda este término que voy a usar ahora, ¿no? Pero para que podamos ejemplificarlo de una manera. Cuando nosotros nos paramos delante de Dios y le decimos, tú tienes que bendecirme porque yo he hecho esto, automáticamente la gloria está siendo para nosotros. Gracias a mis méritos, yo he sido bendecido. No, la gloria siempre será para Él. Y nos damos cuenta que todo lo que Él ha hecho por nosotros y todo lo que Él nos ha dado no ha sido por algo que nosotros hicimos, sino porque Él es bueno. Y es por algo que el Hijo hizo. Entonces, Efesios capítulo 1, versículo 7, vamos a avanzar en el entendimiento de la gracia. Diga conmigo, la gracia. No lo diga con tanto entusiasmo que se van a asustar. Se van a asustar los vecinos. Diga conmigo, la gracia. ¿Están dormidos? ¿Quieren un café? ¿Quieren algo? Hay café ahí, ¿eh? Pueden tomar café si quieren. Efesios 1, 7. Hay varias cosas de las que hablamos en este nuevo pacto que necesitan ser identificadas. Fíjese que dice aquí, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, ¿conforme a qué? Conforme a las riquezas de su gracia. O sea, la redención es por causa de las riquezas de su gracia. El perdón de pecados es por causa de las riquezas de su gracia. En el nuevo pacto podemos hablar de libertad, ¿sí o no? Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Hay una canción que a veces se canta, y quizá usted la ha escuchado alguna vez, que dice, hay libertad en la casa de Dios, ¿no? Y puedo danzar, y puedo gritar, oiga, y la gente la canta, y lo celebra, y saltan, y no tienen ni idea de lo que están cantando. ¿O sí? ¿Qué están cantando? Cuando alguien dice hay libertad en la casa de Dios, ¿ellos qué están pensando? El que escribió la canción, ¿en qué estaba pensando? ¿En qué? En la construcción, dice Fernanda. Ellos están pensando que la casa de Dios es el lugar donde están reunidos. Entonces saltan y cantan, hay libertad en la casa de Dios. Y todos, sí, estamos en la casa de Dios. No, no es así. Pedro dice, el edificio santo es la iglesia. La casa de Dios somos usted y yo. Cuando Pablo dice en Corintios, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, no se está refiriendo a un lugar físico, se está refiriendo a usted y a mí, el lugar en el que Él habita. Porque somos la casa de Dios, la habitación permanente. Y en usted hay libertad. Por eso es imposible que una persona que está en Cristo pueda estar atada espiritualmente. Imposible. Si a usted le han vendido ese cuento de que no, porque tiene ciertas ataduras espirituales y hay que llevarle a un proceso de liberación, es imposible que el que está en Cristo esté atado espiritualmente. No se puede. Porque el espíritu no puede estar atado. Porque nuestro espíritu se ha fusionado y ha sido hecho uno con el Espíritu de Dios.
En aquella época, yo no sé si usted se ha movido en esos ambientes, yo sí, pero escúcheme, en aquella época se nos vendía, a mí se me decía que un cristiano puede estar poseído por el diablo. Es imposible. Es imposible. Luego ya tendríamos que entrar un poquito más en todo el tema ese de las posesiones, que nos llevaría a largo y tendido. Porque lamentablemente se ha hecho mucho negocio de eso y mucha sugestión también, que nada tiene que ver con algo espiritual. Pero bueno, pongamos que fuera algo espiritual. Es imposible que un nacido de nuevo esté poseído por un demonio o tenga ataduras espirituales. Es imposible que un nacido de nuevo tenga un espíritu débil. Nuestro espíritu es perfecto. En el ámbito espiritual, todo se ha hecho perfecto, completo y absoluto, y ahí es donde Dios habita de manera permanente. Nuestro espíritu, como he dicho, se ha fusionado con el de Dios. Y ustedes ya me han escuchado alguna vez decir esto, es como cuando usted se toma un café con leche. Yo ya he madurado y tomo café solo, ¿eh? Pero para los inmaduros que toman café con leche todavía... Es broma, es broma. Es que están muy serios todos hoy. Usted se toma un café con leche y usted, por mucho que quiera, usted no va a poder separar la leche del café. ¿O sí? Porque el café con leche es algo nuevo ya y ha habido una fusión ahí que no es ni café ni leche. Entonces, aunque usted diga, no, ahora no me apetece un café con leche, ahora quiero leche sola, o ahora quiero un café solo, usted no va a poder tomarse un café solo, se tiene que hacer uno nuevo, ¿o no? Pero ese, usted lo va a tener que tirar, porque en ese usted no puede separarlo. O si le ha metido azúcar y usted decía, no, yo no quería azúcar, no va a poder, porque el azúcar se ha disuelto y se ha mezclado completamente con el café con leche. Así somos Dios y nosotros, completamente uno, fusionados. Es imposible que nos separen. Ya no podemos separarnos de Dios nunca más. Nunca más. Nada ni nadie nos podrá separar de Él, ni siquiera nosotros mismos. Ya estamos en Él y somos uno con Él para siempre. Lo único que pasará cuando partamos de esta tierra es que seguiremos siendo uno con Él de otra manera, pero seguiremos siendo uno con Él para siempre. Esa es nuestra eternidad. Eso es lo que podemos disfrutar por causa del Hijo. Hay libertad, amados, en Cristo. Repito, aquí hemos leído, hay redención. ¿Qué es redención? Fuimos comprados. Yo sé que a veces hay términos, yo escribí un libro, no lo tenemos aquí, porque me quedé sin stock y quiero volver a imprimir, que se llama Ya está conociendo a Cristo Jesús y su obra completa. Y en ese libro hablamos de ciertos términos que no estamos acostumbrados a utilizar, pero que son clave que nosotros los entendamos. Y aún este es un término que a veces se utiliza, redención. La redención es clave. La redención es importantísima. Fuimos redimidos por su sangre. ¿Qué significa eso? Fuimos comprados. Fuimos comprados. El término redención, muchos de ustedes lo saben perfectamente, se utilizaba en la época de Pablo, cuando se escribe estas cartas, se utilizaban respecto a la venta de esclavos también. Y el término redención lo ejemplifica de manera que alguien viene y compra al esclavo, y cuando usted compraba al esclavo le daban unos papeles conforme ese esclavo le pertenecía a usted. Y cuando usted compraba al esclavo, usted le daba esos papeles al esclavo y usted le decía, te redimo y te doy carta de libertad. Eso era la redención. Nosotros hemos sido redimidos y ahora lo que hacemos es servirle por amor, pero no por obligación, porque se nos ha dado carta de libertad. Pero por amor y agradecimiento, usted y yo estamos aquí hoy.
Otro término que se utiliza, que es muy importante de entender y que no utilizamos en nuestros tiempos, es propiciación. En el arca, en el antiguo pacto, estaba el propiciatorio. Y en el propiciatorio era donde se derramaba la sangre que cubría los pecados del pueblo de Israel. La Biblia dice que Él ha sido hecho propiciación para nosotros. Es decir, su sangre es la que ha quitado el pecado de la humanidad. Entonces, en el nuevo pacto vemos todos estos términos: reconciliación. ¿Cuántas veces hemos hablado de esto? Dios se ha reconciliado con el mundo. Dios no está enfadado con la humanidad. Dios no está enviando juicios sobre la tierra. No es así. Cuando usted oye a las personas decir, no, es que Dios está castigando por causa del pecado. No, Dios se reconcilió con el mundo. Hubo un día específico, un día que fue el Kairos de Dios, el tiempo de Dios, en el que Él dijo, me reconciliaré con ellos. Y ese fue el día que Jesús nació. El día que Jesús nació estaban los pastores y dice que los cielos se abrieron. Por eso usted no tiene que diezmar para que los cielos se abran. Porque los cielos ya fueron abiertos por nuestro Señor Jesucristo y permanecen abiertos hasta el día de hoy. Y nada ni nadie los va a poder cerrar. No se preocupe. Si le dicen, no, porque si usted no diezma, los cielos no se abren. No se preocupe, los cielos están abiertos. Y usted no tiene la llave para cerrarlos. Quédese tranquilo, quédese tranquila. Los cielos se abrieron y aparecieron ángeles. Y los ángeles cantaban, paz en la tierra. Paz en la tierra. ¿Sabe qué significa? Dios está en paz con la humanidad. Por eso Pablo dice, escuchen, Dios se ha reconciliado por medio del Hijo. Ahora reconcíliense ustedes con Él. O sea, como se suele decir, la pelota no está en el tejado de Dios. La pelota está en nuestro tejado. Y Dios dice, y Pablo dice, reconcíliense con Dios. Necesitamos entender la reconciliación. No es Dios el que está castigando a la humanidad, porque Dios no está tomando en cuenta los pecados de la humanidad. A veces los que se ofenden son más los evangélicos que el propio Dios. ¿De qué más hablamos? De justificación, de nuevo nacimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero vamos a enfocarnos ahora en entender un poquito más acerca de la gracia. No se preocupe, no me quedan muchos minutos, así que solo voy a estar 2 horas más. Claro, porque el mes pasado no vine, entonces tengo que recuperar. Juan capítulo 1, versículo 14 y versículo 17. Ya vamos a estar acabando y continuaremos en la próxima con el favor de Dios. Juan 1:14 y luego saltamos al 17, dice así, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, la gloria que corresponde al Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 17. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Hemos estado en estos últimos meses, cuando nos hemos reunido, tratando de identificar los pactos de una manera correcta, y lo que vamos a hacer a partir de ahora es enfocarnos en la realidad de la gracia. Porque el pacto en el cual usted y yo hemos sido posicionados es el pacto que se denomina de gracia. Es el pacto en Cristo. Y por lo tanto, si vamos a hablar de la gracia, necesitamos conocer la gracia. Ahora, déjeme acabar con esto. ¿Por qué es importante entender la gracia? Antes hablábamos
acerca, 1 Corintios 3, hemos empezado la enseñanza ahí, del fundamento que es Cristo. Y en medio de todo eso, Pablo nos habla acerca de la edificación. No voy a hablar mucho de eso, porque mi último libro va de esto, entonces como quiero que se compre el libro, pues yo no se lo cuento, ¿está bien? Entonces ya cuando saque el libro, usted se compra el libro y ahí va leyendo el tema. Pero hablando de edificación específicamente, el Nuevo Testamento, hablo de Nuevo Testamento, no hablo de Nuevo Pacto, recuerde que son cosas diferentes, pero ya en el Nuevo Testamento se nos habla mucho de edificación. Y en las sombras, tipos y figuras también se nos habla de edificación. De hecho, estuvimos llevando a cabo un seminario, algunos de ustedes lo estudiaron, que se llamaba El fundamento y la edificación de la iglesia. ¿Sí? Entonces, cuando estuvimos hablando de eso, precisamente, veíamos que Dios está edificando una sola cosa en cada temporada y que no está edificando varias. No es que de repente Dios decide, bueno, vamos a edificar, por ejemplo, tenemos el tema del arca. El tema del arca, usted se pone a estudiarlo y es algo maravilloso. O sea, Noé se pone a construir un arca. Para nosotros, eso es... Lo vemos y decimos, bueno, pero permítame que lo diga de esta manera, yo creo que es casi imposible, creo, por no decir imposible directamente, que nos podamos poner en la piel de Noé. Yo creo que no podemos ponernos en la piel de Noé, así lo digo. Me hago responsable de mis palabras. ¿Por qué? Porque a Noé se le manda edificar un arca cuando nunca, jamás había llovido sobre la tierra. Y se le dice, construye un arca porque del cielo va a caer agua. ¿Cómo? Sí, del cielo va a caer agua. Y va a caer tanta agua que se va a inundar todo. Eso no lo habían visto nunca. Nosotros lamentablemente vemos llover, lamentablemente digo porque hemos visto desastres por causa de la lluvia. O sea, en un sentido, estamos muy acostumbrados a ver lluvia. Noé no había visto lluvia en su vida. Pero Dios le dice, construye un arca. ¿Y sabe qué era lo único que se estaba construyendo en esa temporada? El arca. Dios no llamó luego a Antonio, no llamó luego a Manolito, no llamó luego a Pepito y le dijo, quiero que vosotros vayáis construyendo otras cosas. No. Llamó a Noé y le dijo, constrúyeme un arca. Y si usted y yo hubiésemos nacido en la época de Noé y de repente llega Álvaro y le dice a Dios, Señor, quiero servirte. Yo te amo, Señor, y yo quiero servirte. Dime, ¿qué hago? ¿Sabe lo que le hubiera dicho? Ponte en contacto, mándale un WhatsApp a Noé. Ponte en contacto con Noé, que él te va a decir qué es lo que tienes que hacer. Dios no le hubiera dicho, vete por otro lado a edificar otra cosa. No. Yo estoy edificando una cosa en esta temporada. Es lo único que estoy edificando. Si quieres servirme, métete en el asunto. Lo único que Dios está edificando hoy es su iglesia. Dios no está edificando reinos propios, reinos personales. Dios no está edificando iglesias personales. No. Dios está edificando su iglesia. Por eso decía que en el Nuevo Testamento ya vemos que se nos habla de edificación. Y en términos de edificación, Dios adquiere un compromiso. Esto es tremendo. Él adquiere un compromiso. Yo edificaré mi iglesia. Este es el compromiso. Ahora, todo lo que sea su iglesia, Él la está edificando. Todo lo que quiera tener apariencia de iglesia, pero que no sea su iglesia, Él no está comprometido con eso. Él dice, no, esto no es mi iglesia. Esto tiene apariencia de iglesia, pero no es mi iglesia. Lo que no es mi iglesia, yo no me comprometo con eso. Yo no estoy en ese asunto. Ahora, lo que es mi iglesia, yo la edifico. O sea, nosotros no estamos edificando la iglesia, la está edificando Él. Nosotros colaboramos con la edificación.
pero la edificación la está llevando a cabo Él. ¿Por qué le digo todo esto? Voy rápido porque ya, ahora sí quiero acabar. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el fundamento es Cristo. Entendamos bien esto. En esta edificación Cristo es el todo. Cristo es el fundamento, Cristo son los materiales de edificación o de construcción y Él es el edificio completo, por supuesto. Pero dentro de eso se nos han dado materiales para colaborar con la edificación de la iglesia. Algunos de esos materiales es entender el propósito eterno, por ejemplo. Es entender la justificación, es entender la vida del Espíritu. Pero otro de esos materiales es entender la gracia. Por eso le ponía en situación. Necesitamos entender la gracia si queremos colaborar de manera efectiva con esta edificación. Porque esta edificación tiene todo que ver con la gracia de Dios. Porque Efesios 2 dice de forma clara, es por gracia. ¿Para qué? Para que Él sea glorificado. Entonces lo que vamos a hacer, no hoy, porque ya no tenemos tiempo, sino a partir del mes que viene, con el favor de Dios, es aprendamos más acerca de esta gracia. Permitamos que Dios nos abra los ojos del entendimiento respecto a esta gracia, en la cual usted y yo hemos sido posicionados, de la cual usted y yo estamos disfrutando. Porque usted puede ver que se nos habla mucho de esta gracia. Somos justificados por gracia, por medio de la fe. Pedro habla de las riquezas de su gracia o de la multiforme de su gracia. O sea, la gracia tiene diferentes formas y es necesario que nosotros abracemos esta gracia. Porque la realidad del nuevo pacto tiene que ver con la gracia de Dios. Porque todo, absolutamente todo lo que usted y yo somos, lo que usted y yo tenemos, es por causa de su gracia. No es por otra cosa. No es porque, perdóneme, pero no es porque usted se levanta a las 3 de la mañana a orar. No, es su gracia. No es porque ayunamos. No es nuestro ayuno, es su gracia. No es porque manifestamos generosidad. No es su gracia. Y necesitamos ser edificados en esta gracia, que es Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor. ¿Aprendimos algo, familia? Pues, ¿qué le parece si le damos gracias a Dios por ello? Padre, queremos darte muchísimas gracias por habernos hablado hoy. Gracias por habernos enseñado. Gracias por seguir abriendo los ojos de nuestro entendimiento, de manera que podamos ver a Cristo con mayor claridad cada día más. Padre, seguimos orando para que tu Espíritu Santo pueda seguir enseñándonos. Estamos dispuestos a seguir aprendiendo, a seguir creciendo. Estamos dispuestos a que se pueda llevar a cabo en nosotros una renovación del entendimiento, de manera que Cristo sea formado en nosotros cada día más y más y más. Oro por este grupo aquí presente, dándote las gracias por permitirnos el estar reunidos un día más y dándote las gracias porque somos una expresión tuya en esta ciudad, para que otros puedan conocerte a ti. Gracias a todos los que se han conectado también. Gracias por manifestarte y expresarte a través de cada uno de ellos. Sé glorificado en todo tiempo. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. Nos despedimos de los que están conectados. Gracias por haber estado ahí.